Buenos días, profesor. Muy buenos días. Buenos días a todos los estudiantes de primero y secundaria. Buenos días. Se le pide escribir su nombre y apellido completo en el chat. Buenos días, profesor. Muy buenos días. Buenos días a todos los estudiantes de primero. Profesor, buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Se les pide Buenos escribir días, su profesor. nombre y apellido completo. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Escribir su nombre y apellido completo. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a escribir nuestro nombre y apellido completo. Profesor, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Atención a la lista. Escuchan su nombre y apellido y me responden presente. Alca, buenos días. Presente, buenos días, profesor. Albites, buenos días. Albites. El alumno Albites, buenos días. Arteaga, buenos días. Arteaga, buenos días. Benavente Pando, buenos días. Benavente Pando, buenos días. Camayo, buenos días. Camayo Sebastián, buenos días. Presidente, buenos días, profesor. Escuchan su apellido y me dicen presente, por favor. Chávez Rubí, buenos días. Chávez Rubí. Cordero Ariana, buenos días. Cordero. Buenos días. Buenos días. Giraldo, buenos días. Giraldo, buenos días. Giraldo, buenos días. Huerta, buenos días. Huerta Diego. Buenos días, profesor. Rápido, ya, por favor. Marchán, buenos días. Marchán. Voy mencionando su apellido y me dicen presente y prenden la cámara, por favor. Medalla, buenos días. Buenos días, profesor. Medina Maya, buenos días. Medina Maya. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Montesa Muñoz. Buenos días, profesor. Orbeso Almendra. Buenos días, profesor. Orbeso Maricielo. Orbeso Maricielo. Presente, profesor. Padilla Barbarán. Presente. Presente. Pérez Luciana. Pérez Luciana. Reyes Aranda. Presente, profesor. Rioja Yontop. Presente, profe. Rodríguez Torres. Salas Valverde. Salas. Presente. Tello Torre. Presente. Tello Torre. Presente, profesor. Torre Aguilar. Presente. Torre Aguilar. Vilcabana Renato. Presente, profe. Villanueva Flores. Villanueva. Velarde Utani. Velarde Utani. Watanabe Ruiz. Izaguirre. Presente, profesor. Reyes Guerra. Presente, profesor. Casimiro Angeipoma. Presente, profesor. Rivas Leo. Presente, profesor. André Gamarra. André Presente. Gamarra. Presente, profesor. César Rodríguez. César Rodríguez.
Listo. Tenemos en pantalla el tema a trabajar el día de hoy en primero de secundaria. Tenemos justamente acá el siguiente tema que vamos a trabajar, para lo cual te pido que tengas tu audio encendido y sobre todo observes el siguiente video que nos va a dar un poco la idea de lo que vamos a ver en esta sesión. Inventaron los símbolos de la escritura. Los sumerios inventaron los símbolos de la escritura. Fue el resultado de su necesidad de registrar sus actividades económicas. En los templos comenzaron los tributos y el comercio de grano. Los pictogramas sumerios de aproximadamente el año 3100 a.C. son los caracteres más antiguos que se conocen y fueron hallados en 1928 por un equipo de investigación alemán. ¿Cómo empezaron a crear la escritura los sumerios? La primera etapa de esta creación comenzó con números y dibujos marcados en la superficie de una tablilla de barro. 1 se escribía con una cuña. 10 se escribía con un pequeño círculo. 60 se escribía con una cuña grande. 600 se hacía con una cuña larga y un 10 en el medio. Y 3600 se escribía con un círculo grande. Estos eran pictogramas. Los sumerios empleaban un sistema numérico que se basaba en sistemas de 10 y 60. Los caracteres cuneiformes comenzaron con estos rudimentarios pictogramas que expresaban símbolos y evolucionaron hacia marcas cuneiformes más elaboradas. Este símbolo representa una vaca. Durante 3000 años, la escritura cuneiforme modificó sus caracteres, pronunciaciones, dependiendo de los pueblos que los escribiesen. Este proceso es similar a la relación existente entre el empleo de los caracteres chinos por chinos y japoneses hoy en día. Este símbolo significa cerveza, el favorito de los sumerios. Las muescas representan la espuma de la cerveza. Podemos observar cómo los cambios se van sucediendo desde los caracteres sumerios a los asirios. La combinación de cabeza y pan dio como resultado el verbo comer. Los símbolos se hacían inclinados 90 grados para facilitar su escritura. El proceso concluyó alrededor del año 2500 a.C. Los caracteres cuneiformes se escriben en una tablilla de barro fresco con una pluma de junco. Esta es la reproducción de una carta del siglo XVIII a.C. Ven a Babilonia cuando leas esta carta. Los sumerios proporcionaron un gran desarrollo a la humanidad, creando caracteres que posibilitaban al hombre registrar sus conocimientos. Muy bien, a partir del siguiente video visto, podemos colocar el título de esta clase. El título dice Aportes culturales de Mesopotamia, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Tenemos la meta para esta sesión: poder identificar los principales aportes desarrollados por la primera civilización de la historia y su importancia en el conocimiento del pasado. O sea, profesor, vamos a hablar de Mesopotamia, que es la primera gran civilización de la historia, pero aquellos aportes que estos hombres han logrado desarrollar a lo largo de la historia en lo que vendrían a ser las ciudades mesopotámicas, ¿no? Recuerden que la primera población que se va a desarrollar en Mesopotamia van a ser los sumerios, y los sumerios van a fundar una serie de ciudades además. Bueno, a partir entonces de este título podemos avanzar con la sesión del día de hoy. Tenemos en pantalla lo siguiente. Profesor, ¿qué cosa es eso?
Te voy a pedir que observes con atención para poder explicar la siguiente lámina. Mesopotamia, aportes culturales. Y tenemos acá lo siguiente. Uno de los más grandes aportes desarrollados por los mesopotámicos era lo referente a la famosa escritura cuneiforme. Entonces un alumno dice, profesor, ¿qué cosa era la escritura cuneiforme? Ahí podemos observar esta imagen. En el video mismo se ha hablado de la escritura cuneiforme. Tablillas de arcilla donde se hacían representaciones con elementos como la cuña. Y acá tenemos justamente lo que se utilizaba para estas representaciones, para poder escribir cada uno de los símbolos, ¿no?, que nos van a representar un lenguaje. Se hacían estas inscripciones en forma de cuña. Por eso que de ahí viene el nombre de la palabra cuneiforme. Se le llama cuneiforme por las cuñas que se hacían, como has podido ver en el video. Ahora, ese instrumento, ¿cómo se le llama? Cálamo. Este instrumento que aparece acá se le va a llamar o se le va a conocer como cálamo, que es una especie de pincel, ¿no? Esto de acá es un cálamo, ¿no? Y esta es una tablilla de arcilla donde se hacían las representaciones para la escritura cuneiforme, que es una de las más antiguas en la historia de la humanidad, por no decir que es la primera. Bueno, ahí está justamente, considerada como la más antigua del mundo, la cuneiforme, desarrollada por los primeros hombres de Mesopotamia, que vendrían a ser los sumerios. ¿Cuál es la importancia de la escritura cuneiforme en el desarrollo de la historia? Bueno, esta escritura se inventó para fines económicos y sociopolíticos. Por ejemplo, dice acá recaudación. ¿Por qué tiene que ver la recaudación acá? Los primeros estados desarrollados en Mesopotamia se encargaban del cobro de impuestos. Se encargaban además del cobro de mercancías. Si tú eras un artesano, o eras un tejedor, o eras un comerciante, o simplemente eras un campesino, tenías que estar en la obligación de contribuir con el Estado, de contribuir con el rey, para, por ejemplo, el pagar a los soldados, para, por ejemplo, profesor, el que el Estado tenga excedentes. Entonces, todo eso que uno hace es colaborar a través de impuestos. Pero había un problema. ¿Cómo poder llevar la cuenta de lo que uno da? Para poder llevar la cuenta de lo que uno da o de lo que el Estado recauda, se inventa la escritura. Entonces, a través de símbolos, el escriba, que era el secretario, podía anotar lo que cada persona iba entregando. Por ejemplo, Roberto ha entregado 2 monedas de oro. María ha entregado 1 moneda de oro. Juan ha entregado 1 kilo de repente de trigo. Entonces, una de las funciones de la escritura era para poder llevar el tema de la recaudación. Otra función de la escritura era la administración correcta de esos recursos. O sea, no solamente yo voy a tomar nota de lo que recibo, sino voy a administrarlo de manera adecuada. Y para poder administrarlo también necesito una escritura. Entonces los escribas decían, este porcentaje va para este mes, este porcentaje va para el otro mes, este porcentaje para los sacerdotes, este para los militares, una correcta administración. Y obviamente todo lo que se desarrolló en esta época se sabe gracias a esa escritura. Por eso se habla de que una importancia también tiene que ver con la difusión cultural. La escritura cuneiforme permitió conservar muchos hechos de estos pueblos que hoy día nosotros podemos conocer, gracias a estas cuñas o símbolos escritos por los sumerios, por los mesopotámicos. Bueno, ¿quién se encargó de descifrar esta escritura? Fue un soldado llamado Henry Rawlinson. Era un soldado inglés que se encontraba en la zona de Irán cuando en un alcantarillado observa una inscripción que se conoce como la inscripción de Beistún, que era un conjunto de símbolos que aparentemente habían sido elaborados por el rey persa Darío. Entonces, Rawlinson lo primero que hace es encontrar 3 tipos de escritura. La escritura persa, obviamente, la escritura babilonia y la escritura elamita. Entonces, a partir de encontrar estas inscripciones, llamada inscripción de Beistún, Rawlinson intenta descifrarlas. Y por eso es que él es uno de los primeros que le va a dar un sentido a esta escritura cuneiforme, ¿no? Rawlinson. Bueno,
La evidencia, ahí está justamente la inscripción de Beistún, donde básicamente se habla de la vida y conquistas del rey persa Darío. ¿Qué características posee la escritura cuneiforme? Es pictográfica, como dice el video, pictogramas, símbolos. Acá no vas a encontrar letras o números como tú y yo los conocemos, no. Acá lo que vas a encontrar son símbolos. Cada símbolo hace referencia a un objeto o a una palabra o a una letra, busca comunicar un lenguaje. Entonces, es pictográfica por el uso de pictogramas, de símbolos, de representaciones que buscan transmitir un lenguaje, buscan transmitir un conocimiento o una información. Cuñas, la forma de esta escritura es en cuñas, de ahí que viene el nombre cuneiforme. Y no cualquiera sabía escribir, por eso es que es elitista. Solamente los allegados a la corte, los allegados al rey, podían gozar de este privilegio que es la escritura elitista. En cuanto a la literatura, una de las grandes cosas que se ha encontrado es el poema de Gilgamesh. ¿Quién era Gilgamesh? Gilgamesh era un rey, ¿no? Rey de la ciudad sumeria de Uruk. Gilgamesh era un rey muy déspota. O sea, cada vez que él que pedía algo se tenía que cumplir. Los súbditos, el pueblo tenía que cumplir la voluntad de Gilgamesh. Entonces, una de las cosas que Gilgamesh pedía era que cada vez que se celebraba una boda, Gilgamesh tenía el derecho de pernada, es decir, tenía el derecho, él exigía el derecho de poder pasar la noche de bodas con la esposa de su siervo. Esto obviamente molestaba a los campesinos y a los siervos que intentaban rebelarse contra el rey. Así que estos campesinos y siervos le piden a los dioses, porque había muchos dioses en Mesopotamia, politeísmo, que los ayude. Entonces los dioses, cansados de los atropellos de Gilgamesh, deciden enviar a un hombre fuerte, casi un semidios llamado Enkidu. Era un hombre salvaje y fuerte. Enkidu va justamente a Uruk para derrotar a Gilgamesh, se enfrentan, pero producto de esta batalla se hacen amigos, ¿no? Gilgamesh nunca había encontrado un oponente tan fuerte. Así que se hacen muy amigos con Enkidu y empiezan a pasar por diferentes aventuras. Por ejemplo, se enfrentan a un gigante en el bosque. Luego los dioses, para castigar eso que han matado al gigante, envían a un toro, el toro de los cielos, que también lo derrotan. Entonces, hacen un montón de situaciones que enojan a los dioses. Por eso es que los dioses deciden quitarle la vida a Enkidu. Eso le va a doler mucho a Gilgamesh porque Gilgamesh se había hecho muy amigo de Enkidu. Entonces Gilgamesh viaja por diferentes partes del mundo para tratar de encontrar la cura a la muerte, ¿no? Viaja por diferentes lugares. Inclusive Gilgamesh llega a viajar hasta lo que se conoce como el fin del mundo, donde supuestamente encuentra un personaje que había sobrevivido a la muerte. Ese personaje se conoce como Siusudra, que vendría a ser como el Noé. En la historia de Mesopotamia se cuenta que hace muchísimos años hubo un diluvio. De ese diluvio sobrevivieron solamente 2 personas. Este personaje y su esposa, ¿no? Entonces Gilgamesh viaja a entrevistarse con este personaje, Siusudra, que vendría a ser algo como el Noé, que tiene varios nombres en sí. Siusudra, uno lo conoce como el Noé bíblico hebreo, otros llaman Utnapishtim también, así también se le llama Utnapishtim. Entonces Gilgamesh viaja a él para que le cuente el secreto de la vida. Y bueno, este personaje le dice que haga lo que haga, no va a poder enfrentarse a los dioses, ¿no? Entonces Gilgamesh entra en una depresión, pero Utnapishtim le dice, bueno, pero hay una planta en el fondo del mar que te puede volver a dar la juventud, ¿no? Entonces Gilgamesh se introduce al mar, saca la planta, pero Gilgamesh se queda dormido. Y cuando duerme, cuando se levanta, la planta ha sido comida o devorada por una serpiente. La serpiente empieza a cambiar de piel, obviamente se está rejuveneciendo, y Gilgamesh se lamenta el no poder ayudar a su amigo. Regresa a Uruk y su amigo ha muerto, Gilgamesh sufre, y es una de las epopeyas más leídas y recordadas de la historia, cuyo mensaje está relacionado a la voluntad de los dioses, ¿no? Como el hombre desde la época antigua quiere enfrentar la voluntad de los dioses, como por ejemplo la muerte, y no puede, ¿no? Contra eso. Es interesante la famosa epopeya de Gilgamesh. Bueno, ¿cómo se sabe de la epopeya de Gilgamesh? Porque se ha conservado en tablillas de arcilla.
en una de las bibliotecas más importantes de la época antigua llamada Nínive. Muy bien. En el aspecto jurídico, en Mesopotamia tenemos esta estela. Esta estela representa el momento en el cual el rey Hammurabi recibe unas tablillas conteniendo, profesor, 282 leyes, ¿no? Que se conoce como el Código Hammurabi. Es el dios Shamash, o Marduk también llamado, cualquiera de los dos nombres es válido, quien aparentemente le entregó esto al rey Hammurabi, ¿no? 282 leyes que es conocido en la historia como la ley del talión, el famoso ojo por ojo y diente por diente, porque presupone que para el cumplimiento de una norma o el incumplimiento de una norma te podría llevar a la condición de un castigo que afecte la misma forma que tú has podido afectar a otra persona. Ejemplo, vamos a observar y leer la ley 195. Si un hijo había golpeado al padre, se le cortarán las manos. Es lo que dice la ley 195. Si un hijo golpea al padre, ¿qué pasará según el código Hammurabi? A ese hijo se le van a cortar las manos. Ley 197. Si se quebraba el hueso de un hombre, se quebrarían el hueso del agresor. También, ¿no? Eso también dice la ley 197. Entonces, profesor, tenemos ese tipo de situaciones. El famoso código Hammurabi, ¿no? Entregado por el mismo dios Marduk o Shamash, es lo que dice el rey de Babilonia. En ciencias, los mesopotámicos han desarrollado el conocimiento, por ejemplo, del zodiaco. Ellos observaban mucho el firmamento. A las preguntas que ellos no podían responder, le atribuían a los dioses. Y ellos consideraban que los astros eran muy importantes, y así nace el zodiaco, ¿no? Dividir el cielo en 12 constelaciones, de lo cual se define que el día de tu nacimiento tiene que ver con la posición que ocupaba un astro, ¿no? En el firmamento. Ellos dicen que cada persona en la hora y en el día que ha nacido está ligada a la posición que en ese momento ocupaba un determinado astro, una determinada constelación. Por lo tanto, los mesopotámicos creían mucho en esto de que tu destino ya está trazado, tu destino ya está encaminado, y que hagas lo que hagas, ya no puedes ir contra eso, ¿no? El zodiaco, la astronomía, la astrología. Ellos también desarrollaron un calendario lunar, no calendario solar, sino lunar. ¿Cuál es la diferencia? Que se basa en las 4 fases de la luna: el cuarto menguante, el cuarto creciente, la luna nueva y la luna llena, donde, por ejemplo, cada mes dura 28 días, ¿no? Cada mes dura 28 días y el año tendría 13 meses. La luna y los astros eran importantes para la agricultura. Ellos se guiaban del movimiento de los astros para el desarrollo de una agricultura, sobre todo del trigo, ¿no? Que es justamente la actividad más importante en Mesopotamia. Ahora, en cuanto a la matemática, desarrollaron algunas ciencias. Por ejemplo, la numeración sexagesimal en base a 60. ¿Qué significa eso? Ellos decían un minuto, o en este caso una hora, dura 60 minutos. Un minuto dura 60 segundos. Ellos ya conocían esto del día y 24 horas, ellos ya lo conocían. Y por eso es que se usa la numeración sexagesimal con base en 60. Y a partir de esa numeración desarrollan ciencias como la geometría, la aritmética y la circunferencia dividida en 360 grados. O sea, eran pueblos muy adelantados, a pesar que estamos hablando de los 3500 antes de Cristo. Pero eran pueblos muy adelantados en cuanto a ciencia, en cuanto a astronomía, en cuanto a leyes, en cuanto a escritura y literatura. No tienen nada que envidiarle a las civilizaciones del mundo actual o contemporáneo. Es fundamental conocer esto de los aportes culturales de los mesopotámicos. Seguimos avanzando y tenemos acá lo siguiente: más aportes culturales que ellos han desarrollado. Por ejemplo, vemos la arquitectura en pantalla. Entonces un alumno me dice: profesor, ¿y en la arquitectura qué desarrollaron? Bueno, uno de los elementos claves de su arquitectura es el llamado sigurats, ¿no? El sigurats
es el elemento clave de Mesopotamia. Es esta construcción que es básicamente una pirámide escalonada, como se ve en pantalla, conformada por una capilla central, por un templete central, una escalera principal, una escalera secundaria y las salidas de agua, que era lo que se desfogaba como consecuencia de las lluvias, ¿no? En el templete y en la capilla se encontraban centros de adoración, porque un sigurat está vinculado a un dios. Cada ciudad sumeria tenía su propio dios, su propia divinidad. Y en homenaje a ese dios se construía este sigurat como una forma de unir el cielo y la tierra. En la cosmovisión sumeria, el sigurat representa un camino para enlazar el cielo y la tierra. El cielo, la morada de los dioses, y la tierra, la morada del hombre, ¿no? Un sigurat. Entonces eran pirámides escalonadas, ¿no? Pirámides escalonadas. ¿De qué está hecho el sigurat? ¿De fierro? ¿De cemento? No. El sigurat está hecho de ladrillo. Una de las cosas que ellos han desarrollado en la antigüedad es el ladrillo. Un ladrillo en base a adobe, ¿no? El ladrillo es una herramienta o un material importante en esta construcción. El adobe se hacía de barro y paja, que es un adobe convencional, y luego se utilizaban moldes para fabricar estos ladrillos. Obviamente para la construcción de sigurat se requiere una gran cantidad de mano de obra, que obviamente era esclava, ¿no? Son sociedades esclavistas. Entonces el sigurat tiene una función religiosa, definitivamente, ¿no? La importancia está ligada al tema religioso. Mira, es un observatorio astronómico porque el especialista, el sacerdote, observaban los astros, y muchos de los dioses de Mesopotamia están vinculados al sol, a la luna, a las estrellas, al firmamento. Cada cierto tiempo, cuando había una sequía o un problema con la agricultura o con el clima, se entregaban ofrendas o sacrificios que se hacían también en este sigurat al dios local. Podía ser al dios Enlil, podía ser al dios Enki, podía ser al dios Marduk, al dios Shamash o al dios An, que es el padre de todos los dioses, ¿no? Y también servía como oráculo. No cualquiera podía entrar a un sigurat, solamente lo hacía un lugal, ¿no? Que era una persona dominante, un sacerdote. Entonces, solo los sacerdotes podían estar en este sigurat que tiene una cosmovisión religiosa, ¿no? Cada ciudad tiene su sigurat. Por ejemplo, en la ciudad de Uruk había un sigurat, ¿no? En Babilonia había un sigurat conocido como la Torre de Babel, por ejemplo. Era un sigurat. Entonces, son construcciones clásicas del mundo mesopotámico. También tenemos el desarrollo de la escultura, como aparece en pantalla. Entonces, lo primero que uno observa es una imagen con alas, ¿no, profesor? Y con una cara humana. Efectivamente, esta escultura se le llama lamasu, los lamasu. ¿Y qué son los lamasu? Es el nombre que recibía en la cultura asiria, ¿no? Los asirios le daban a esta representación de toros alados, ¿no? Así también se le llama, los toros alados, en los cuales tú puedes observar el cuerpo de un toro, las alas de un águila y la cabeza de un hombre, ¿no? Los llamados toros alados, lamasu. Entonces, estos lamasu, construidos por el pueblo asirio, se encontraban en la entrada de una ciudad, se encontraban en las portadas de los templos, eran figuras enormes, llegaban a medir casi 3 metros de altura, ¿no? Esculturas, un relieve hecho por artistas y que tenía un objetivo. La importancia de estos lamasu radicaba en que en el mundo asirio se pensaba mucho en los malos espíritus, en que cuando habían guerras, cuando habían visitantes, estos espíritus venían constantemente y atacaban. Entonces, una forma de proteger a la ciudad de esto, de enfermedades, de epidemias y de malos espíritus, era con los lamasu. Eran figuras protectoras de la ciudad, de los templos, de los santuarios, ¿no? La escultura de los toros alados desarrollada por los asirios. Y en cuanto a la religión, podemos mencionar, al ver muchos dioses, que era una religión politeísta, porque no tenían un solo dios, tenían muchos dioses, ¿no? Eran politeístas y antropomorfos, porque la forma de algunos dioses es la de humano.
humano mezclado con rasgos de animales, con alas, con garras, ¿no? Antropomorfo. Pero además, lo que llama la atención es que habían tantos dioses, porque cada ciudad tenía su propio dios. Y un dios podía representar elementos de la naturaleza. Por ejemplo, el dios Anu, o An, como también se le llama, es el padre de los dioses, es el dios de los cielos, ¿no? Anu es el dios supremo. Luego tenemos a Enlil, que era el dios más temido, era el dios vinculado a las inundaciones, a los temblores, a los terremotos, a los diluvios, a la lluvia, a la sequía. Cada vez que había una catástrofe era vinculado a Enlil. Y por otro lado tenemos a un dios creador, Enki, que es el dios que creó al hombre, es el dios de la tierra, es el dios de las cosas positivas para la humanidad. Él fue el que le dio al hombre el conocimiento de la astronomía, de la matemática, Enki, Enlil y Anu. Por eso que estos dioses representan, ¿qué cosa, profesor? La triada, ¿no? Una característica de la religión mesopotámica es que se organizan en triadas. Mira, ahí está. Anu, padre de los dioses, Enlil del diluvio, Enki, el dios de la tierra, creador del hombre. Pero no son los únicos, ¿ah? Esta es la triada más importante, los tres primeros dioses más importantes. Pero hay más. Sin, diosa de la luna, ¿no? Ishtar, ¿no? De la fertilidad. Shamash, del sol, de la justicia, o también llamado Marduk. O sea, habían otros dioses, porque es que en Mesopotamia cada ciudad tenía su propia divinidad, pero los tres más importantes eran Anu, Enlil y Enki, las tres divinidades fundamentales. Bueno, para seguir aprendiendo, tenemos esto de trabajar en clase. Entonces, la pregunta número 1, mano levantada, ¿cuál será la respuesta? Graciela Alca, te escucho. La A. La A me dice. A ver, vamos a ver. No, era la B. Los sigurats eran templos escalonados. No pueden hacer egipcio porque estamos hablando de Mesopotamia, ¿no? Vamos a ver la siguiente pregunta, la 2. Casimiro, te escucho. La A. La A me dice. Muy bien, Casimiro, perfecto. Siguiente pregunta, la número 3, tenemos en pantalla. Riojas, te escucho. B. La B. No, era la C, ladrillo, lamentablemente. B. 4. Montesa, te escucho. La E. Muy bien, Montesa, perfecto. Pregunta 5. Alca, te escucho. La C. No, era la B. Siguiente pregunta, te escucho. A ver, André Gamarra. ¿Cuál será la respuesta, André Gamarra? André Gamarra, ¿me escucha? André Gamarra no está. Bueno, pregunta entonces otro voluntario. André Tello, la pregunta 6. André Tello, pregunta 6. La E. La E me dice, la E. La E me dice André Tello. No, era la siguiente. Pregunta 7. Pregunta 7, Padilla Barbarán, te escucho. La C. La C. Muy bien, Padilla, correcto. Perfecto. Muy bien. Pregunta 8.
Michelle Reyes, te escucho. La A. Muy bien, Michelle Reyes, perfecto. Pregunta 9. Pregunta 9. Maricielo Orbeso, te escucho. Maricielo Orbeso. La B. La B, me dice Maricielo. No, era la 9, toros alados, escultura. Y la pregunta 10. Lean bien, ¿ah? No se emocionen. Dairon Riojas, te escucho. C. No, no es una característica, dice, no es, no es. Y no es monoteísta, pues, porque ellos son politeístas. Muy bien, a partir de estas preguntas estamos aplicamos lo aprendido, ¿no? Es lo que queda para el desarrollo de esta sesión. Muy bien, chicos, ahí nos quedamos. Cuídense mucho. Chau, chau.